Estuvimos el domingo pasado en la segunda carta de Juan. Les invito nuevamente a ir allí. Vamos a comenzar leyendo los primeros 6 versículos y luego vamos a abordar otro aspecto de esta misma epístola. Dice el versículo 1, segunda de Juan: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos visto el domingo pasado que Juan escribe esta epístola para explicar cómo actúa el amor en relación a personas que se desviaron del Evangelio. Esa fue la proposición. Intenté abordar el corazón, el tema central de esta epístola, y vimos que Juan es enérgico, directo, en enseñarles a estos hermanos que en cuanto a los que se han desviado de la verdad, la iglesia de Cristo debe negarle absolutamente la comunión. Y aunque eso parezca poco amoroso, es amor motivado por la verdad. En concordancia con las directivas de Pablo a los Corintios, ya pasamos de la teología juanina a la teología paulina, pero quiero documentar que había unidad de criterio entre los apóstoles. Dice Pablo en 2 Corintios 6:14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando leemos este pasaje o lo escuchamos, inmediatamente lo asociamos con el matrimonio, ¿verdad? Y no está mal porque aplica al matrimonio. No obstante, Pablo no tenía en mente el matrimonio en este texto. Está hablando de la comunión eclesial con los falsos maestros. Es decir, la iglesia de Cristo, alineada tras la verdad del Evangelio, no debería tener absolutamente ningún trato, ninguna unidad, porque sería un yugo desigual con estos falsos maestros. El mismo asunto que Juan trata en su primera epístola, que ya la hemos visto de forma completa, y en su segunda epístola, que la hemos visto panorámicamente el domingo pasado. Cuando una iglesia actúa con esta firmeza que Juan presenta aquí, no es falta de amor, es fidelidad al primer amor, que básicamente es el amor a Dios, a quien debemos amar y ser leales en primer lugar. Es colocarse del lado correcto. La iglesia se está colocando del lado de la verdad, del lado correcto, y en oposición al error y a la mentira. Ese fue el tema del domingo pasado. Intenté enfocarme en el asunto principal el domingo pasado de esta corta epístola, pero ahora deseo concentrarme en desarrollar algo que está entrelazado, obviamente, es la misma epístola, pero en desarrollar, en cómo trabajan juntos en la iglesia local estos 3 aspectos o 3 ingredientes que fueron mencionados, por lo menos 2, pero ahora voy a agregar un tercero, y es la verdad, el amor y la obediencia. La verdad, el amor y la obediencia. ¿Cómo actúan juntos?
¿Mm? Y el entender esto nos mantendrá alerta y nos mantendrá distantes de los movimientos que están desmembrando el Evangelio. Nos darán un discernimiento y nos preparará para no solo identificarlos, sino saber cómo actuar, que es el propósito de esta epístola. Ahora, ¿cómo estos movimientos atacan el Evangelio? ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen cuando enfatizan más el amor que la verdad. Eso es muy sutil. Cuando el amor es más importante que la verdad. Lo hacen cuando minimizan la importancia de la obediencia. Y también lo hacen de forma sutil. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos y amigos, es introducirnos o intentar introducirnos en la vida de la iglesia primitiva. Estamos ubicados en el tiempo, en el primer siglo. Y tratar de entender lo que Juan está comunicando como parte de su discipulado. Juan está escribiendo esta epístola a fin de discipular apostólicamente a la iglesia. Y vamos a intentar familiarizarnos con el apóstol, su lenguaje y sobre todo su celo por la verdad. Vamos a intentar amigarnos con este ya hombre anciano, pero apasionado por la verdad, amoroso, por cierto, y un hombre obediente. Y detrás de esta corta epístola nos enseña también cómo esas tres cosas trabajan en unidad. La verdad, el amor y la obediencia. No las podemos separar porque estaríamos haciendo mucho daño contra el Evangelio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, intentar rescatar en este tiempo juntos las implicaciones doctrinales y prácticas para nosotros hoy. Voy a darles previamente el enunciado que nos va a guiar durante el sermón y es el siguiente: la verdad, el amor y la obediencia son inseparables. No era difícil, ¿no? La verdad, el amor y la obediencia son inseparables. Cuando intentamos separar esas cosas una de la otra, hacemos daño al Evangelio. Comencemos por la primera parte, pero quiero anticiparles que veo aplicaciones muy radicales y fuertes, el que avisa no traiciona, implicaciones muy radicales y fuertes y muy distantes a la concepción del cristianismo actual. Un cristianismo muy distante de las Escrituras, muy individualista, pero vamos a ver qué nos dice Juan acerca de esto. En primer lugar, la verdad y el amor son inseparables. Versículo 1. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, ya hemos visto que es una forma de hablar de la iglesia local y sus miembros, por lo menos en la postura que intenté transmitirles. Dice, a quienes amo en verdad, o en la verdad podría ser también. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Los creyentes estamos unidos principalmente por la verdad. ¿Qué es la verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad que nos une. Es la verdad que impactó en nuestras vidas, transformó nuestras vidas, pero también desde el mismo momento que esa verdad transformó nuestras vidas, nos unió a un pueblo que nosotros llamamos la iglesia. Pero particularmente nos unió a una iglesia en especial, que es nuestra iglesia local. Todos los creyentes forman parte de una iglesia local. Pero el Evangelio tomó nuestras vidas y nos unió en amor, y nos unió en amor por la eternidad. Es decir, ese mensaje
que se nos predicó o que oímos o que leímos, que finalmente Dios trajo a nuestras vidas, nos transformó para siempre y nos transformó, nos unió a otras personas que son los demás creyentes y esa unidad es por la eternidad. Ahora, ¿de dónde saco estas declaraciones? Bueno, desde el inicio de la carta, Juan coloca esta verdad como el cimiento de todo lo que va a construir, de toda su argumentación. Dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amó en verdad. Es decir, la relación de amor con la iglesia es en la verdad. Es en la verdad, es decir, la plataforma en la cual nosotros nos amamos unos a otros es la verdad. No es la personalidad del otro, es la verdad. Por causa de la verdad nos amamos y estamos unidos. Él afirma que no solo se trata de su testimonio apostólico, sino lo amplía a todos los creyentes que aman por causa de la verdad. Lo aclara lo dice tan claramente, dice, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Es decir, todos los que conocen la verdad, y me incluyo, dice Juan, nos amamos, estamos unidos. La verdad es el fundamento de la comunión. La verdad es el fundamento de la comunión y la verdad es el Evangelio. Y a propósito, creo que es un buen momento para, de forma rapidísima, anunciar qué es el Evangelio. Porque, tristemente, si interrogáramos a la mayoría de las personas que se consideran evangélicas y le preguntáramos qué es el Evangelio, nos asombraríamos. Yo hice esa experiencia y me asombré, aunque no tanto porque estaba advertido. Pero he escuchado muchas declaraciones demasiado alejadas de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es ir a la iglesia, es obedecer, es leer la Biblia y es un sinfín de cosas que no son malas en sí, pero que no es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. Si usted es miembro, usted sabe que a los miembros los motivamos a poder declarar casi como su DNI, su nombre o nombres y apellido, tiene que salir naturalmente, espontáneamente el Evangelio. Porque es el mensaje más importante, es el mensaje que nos unió, nos transformó y por el cual cantamos y cantaremos y adoraremos por la eternidad. Por lo tanto, deberíamos ser muy precisos. Son buenas noticias. ¿Y de qué se trata esas buenas noticias? Que Dios envió un Salvador para perdonarnos porque somos pecadores necesitados de perdón. Somos culpables porque somos pecadores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y la buena noticia es que Dios, en vez de cargar su ira sobre nosotros, lo hizo sobre el madero, en Jerusalén, en el Calvario, donde Cristo murió por su pueblo. Cristo compró un pueblo allí con su propia sangre. Y todos aquellos que creen en Él, que Él murió por nuestros pecados, que creen que Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y fue entronado, que Cristo está vivo y entronado en gloria, los que creen de todo corazón y lo confiesan de todo su corazón, la Biblia dice que son salvos. Y no solo ellos lo dicen que son salvos, sino que sus vidas dan justamente crédito, dan testimonio de que ya no son los mismos, porque a partir de creer en Jesús, la Biblia dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, hay una nueva vida que condice con el Evangelio. Y los creyentes hemos sido transformados por ese mensaje,
ese mensaje que es la verdad nos ha unido en amor unos con otros y ese mensaje es un mensaje que ha transformado nuestras vidas para siempre, para siempre. Y desde el principio Juan coloca como fundamento de la comunión la verdad. Y ya anticipa la razón de por qué no podemos extender, casi que desde el principio anuncia la razón por la cual no podemos extender comunión y amor a los que niegan la verdad, justamente. Ese es el corazón de la epístola. No podemos tratar a los herejes, a aquellos que se han desviado de la verdad, como tratamos a nuestros verdaderos hermanos. Tiene que haber una distancia abismal. ¿Por qué? Por causa de la verdad. Porque el fundamento de nuestra comunión no solo es el amor en la verdad. Él afirma no solo que se trata de él, sino de todos los que aman la verdad. Todos aquellos que aman la verdad también aman a su pueblo. Es preciosa esa declaración allí. No solo yo, dice Juan, sino también todos los que conocen la verdad. Y por la verdad estaremos unidos para siempre. Versículo 2. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Es decir, la verdad estará en nosotros, entre nosotros para siempre. Así es de importante la verdad, tan minimizada, tan dejada en las periferias de la comunión cristiana. A causa de la bandera del amor, la verdad ha sido dejada afuera. Porque si traemos la verdad al centro de la comunión, en muchos casos esa comunión no es posible. Y así es como plantea la Escritura la comunión. Solo hay comunión donde mora la verdad y donde se aprecia la verdad por sobre todas las cosas. Después de la verdad viene la comunión en el amor en Cristo y es por causa de la verdad. Pero no podemos separar estas dos cosas. Ahora Juan asume en el versículo 2 una doctrina que está asociada a la verdad, que es la doctrina de la perseverancia. La perseverancia de los creyentes, pero aplicada a la verdad. Él asume que no es una posición cristiana, es la verdad absoluta. Los cristianos siempre han creído y han aceptado esta verdad como absoluta. ¿Qué verdad? Que los santos, los creyentes verdaderos, se asocian en la verdad, perseveran en la verdad permanece en ellos y ellos permanecen en la verdad para siempre. La verdad estará en los creyentes para siempre. Es decir, los verdaderos creyentes no pueden negar y abandonar la verdad. Esa es una doctrina fundamental de la fe reformada, yo diría de la fe cristiana. Y lo vuelvo a decir, los verdaderos creyentes no pueden negar y abandonar la verdad. Y quiero que me acompañen, por favor, a un texto en 2 de Timoteo, capítulo 2. Por favor, 2 de Timoteo, capítulo 2. Me es necesario llegar a este versículo, a estos versículos, porque se han usado de forma ilegítima para comprobar algo que no es verdad. Y en este caso Pablo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Se ha usado estos textos para argumentar que personas que han creído pueden dejar de creer, pueden abandonar la verdad, pueden volver a sus antiguos pecados, distanciados, divorciados, enemistados con la verdad, pero aún así seguirán siendo creyentes. Lo cual es un error grosero y es una mala interpretación de estos versículos. Versículo 11 dice, palabra fiel es esta,
que si morimos con Él, también viviremos con Él. Amén. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Amén. Si le negamos, Él también nos negará. Amén. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Bueno, Pablo está haciendo una combinación de una promesa y una advertencia. Está haciendo una maravillosa combinación teológica de una promesa y una advertencia vinculada a la doctrina de la perseverancia de los creyentes. ¿Cuál es la promesa? Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Y probablemente el contexto sea el martirio. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Es decir, nuestra perseverancia terminará en un reino eterno. Amén. Esa es la promesa. Y la advertencia es lo que sigue. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Y aquí es donde hay una mala praxis de interpretación. Muchos dicen, bien, yo puedo ser infiel porque Él aún así será infiel. Ojo, porque lo que está diciendo antes condiciona lo que dice después y lo que dice luego. Dice, si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, es decir, Él nos va a negar porque Él es fiel en lo que dice. Y luego dice, pues no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. La advertencia es referida a la apostasía. Si alguien niega a Cristo y deja de ser fiel a Cristo, es decir, abandona la fe, entonces Cristo, que es fiel a sí mismo, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él también le negará. Cristo, fiel a sus atributos, a su naturaleza, le va a negar, por cierto. ¿Y qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está citando las mismas palabras de Jesús. Las mismas palabras de Jesús. Mateo 10, versículo 32 dice, por tanto, todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Simplemente está tomando las palabras de Jesús, pero las palabras de Jesús continúan y dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, Jesús iguala la acción de perderse en la negación. Las personas que le niegan se pierden. Por lo tanto, las personas que perseveran se salvan. Ese es básicamente el lenguaje, la interpretación natural del texto. Y Juan asume en su epístola que la doctrina de la perseverancia es una verdad absoluta. Cuando la verdad entra en la vida de una persona, la verdad permanece y esa persona permanece en la verdad para siempre. La verdad no se puede disociar de una persona que ha creído de verdad. Pero no todos creen de verdad. ¿Cómo saberlo? Porque hay personas que creen por un tiempo, luego dejan de creer y se alejan de la verdad. El asunto es que en el cristianismo popular o en algunas ramas del cristianismo contemporáneo asumen que esa persona seguirá siendo un creyente y que serán
bienvenidos al reino de los cielos algún día cuando partan de este mundo, pero no es lo que enseñan las Escrituras. Si alguien abandona la verdad, abandona a sus hermanos, está caminando en un sendero peligroso para su alma y su destino eterno. Los creyentes están unidos a la verdad y están unidos entre sí para siempre. Ese es el fundamento teológico del cristianismo bíblico. Voy a darles simplemente una cita de una confesión antigua, 1689, la Confesión Bautista de Londres, que es muy rica, pero voy a citarla parcialmente en este aspecto. Y leo: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, llamado y santificado eficazmente por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer total ni finalmente de este estado de gracia. Y aunque se levanten muchas tormentas e inundaciones y las azoten, nunca podrán arrancarlas de ese fundamento y roca a la que están sujetas por la fe. Aunque por la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión sensible de la luz y el amor de Dios se les nuble y oscurezca por un tiempo, Él sigue siendo el mismo. Y estarán seguros de ser guardados por el poder de Dios para la salvación, donde disfrutarán de su posesión adquirida, estando grabados en la palma de sus manos y habiendo sido escritos sus nombres en el libro de la vida desde toda la eternidad. Precioso, ¿no? Así es la perseverancia de los santos. Es su fidelidad que nos hace fieles en la perseverancia. Preciosa declaración. Cuando alguien comienza a dejar de congregarse, no es un asunto menor. No es un asunto menor. Son posibles señales o indicios probables, prematuros, de apostasía. No es un asunto simplemente institucional o de la vida privada, es un asunto totalmente espiritual, de vida o muerte. De vida o muerte. Y la Biblia no lo presenta como un asunto privado. Congregarse en un cuerpo local no es un asunto privado o personal, sino que es parte de la vida del cuerpo. Excepto por sus consecuencias, que sí son personales. Sí son personales. Las personas que se aíslan, que se distancian, que abandonan sus congregaciones, en cuanto a consecuencias, sí se viven de forma personal e individual. Voy a darles algunas citas. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice el autor de Hebreos: por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Parece ser una advertencia demasiado seria, pero ¿qué había detrás de esto? Personas que estaban abandonando su congregación. Y el lenguaje es muy serio, muy solemne. Y luego en capítulo 3, versículo 12 añade: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy,
no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Se dan cuenta? Claro que si yo explico este texto, nos vamos de segunda de Juan. Simplemente quiero mostrarles la unidad de todos los escritores del Nuevo Testamento para advertir en sus primeros pasos el camino hacia la apostasía. Y las primeras señales o síntomas o evidencias de la apostasía es el abandono de la iglesia local, lo cual es muy serio. Ahora, ¿se han dado cuenta que cambia en el pasaje de Hebreos? Si han seguido la lectura, cambia a singular, comienza hablando en plural y luego a singular. Dice, no sea que alguno, porque siempre la apostasía ocurre en individuos que toman malas decisiones, porque siempre habrá individuos que apostaten, pero jamás la congregación de los verdaderos creyentes. Si les parece, hermanos, que últimamente he sido insistente con este tema, creería que no, pero el Nuevo Testamento sí es muy insistente. Y ahora Pedro pide la palabra. En su segunda epístola, capítulo 1, versículo 10, si estamos hablando de insistencia, miren lo que dice Pedro. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros, y considero justo mientras esté en este cuerpo estimularos recordándoos estas cosas. Pedro dice, aunque ustedes ya sepan estas cosas, yo insisto, dice Pedro. No está pidiendo disculpas, está diciendo, quiero ser intencionalmente insistente en esto. No importa cómo lo tomen, yo les regreso la exhortación. Les recuerdo nuevamente qué tan importante es esto. Y en el versículo 15 agrega, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Es decir, después de muerto, post mortum, Pedro se encargaría de hacerles recordar la peligrosidad de dejar de avanzar en la vida cristiana, comenzar a retroceder al punto de abandonar la fe. Y la forma de asegurar a sus lectores que recordaran este insistente o esta insistente amonestación, ¿cómo fue? Dejarlo escrito. La forma de Pedro de insistir en esto es dejarlo escrito, dice. Me voy a asegurar que estas cosas estén presentes siempre entre ustedes, alineado con Hebreos. No sea que alguno de ustedes vaya tomando pequeñas malas decisiones en contra de su propia alma y termine alejado, divorciado, distante de la verdad. Y ese es el principio de un largo camino cuyo fin es la muerte eterna. Así que, hermanos, la doctrina de la perseverancia tiene dos aspectos prácticos. La promesa, que nos brinda seguridad, pero la contracara es la advertencia, que enfatiza nuestra responsabilidad de permanecer fieles a Cristo junto a los hermanos. Si ustedes están pensando cómo trabajan juntas estas dos cosas, la perseverancia, que es un asunto de Dios, es decir, Dios nos tiene en su mano, esa es la preservación, pero cuando lo vemos desde abajo es la perseverancia. Perseveramos porque Él nos preserva.
perseveramos porque Él nos preserva. Ambas cosas son verdad y no las debemos separar. Entonces, la verdad y el amor son inseparables. En la iglesia de Cristo, versículo 3, termina el texto diciendo, en verdad y amor. En verdad y amor. No intentes separar la verdad y el amor, porque estamos unidos en amor por causa de la verdad. En segundo lugar, la verdad, el amor y la obediencia son inseparables. No intentes minimizar y menos aún descartar o descalificar la obediencia. Verdad, amor y obediencia son inseparables. Versículo 4. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Sin dudas, Juan no estaba en la ciudad, estaba en otro lugar, si no les hubiese hablado cara a cara. No se encontraba con ellos, sino a cierta distancia, por eso les escribe esta epístola. Y esperaba verles, eso lo dice el último versículo de la epístola. Pero parece ser que se encontró donde él estaba con algunos miembros de la iglesia. ¿Y qué generó el encontrarse con fieles hermanos que en medio de un contexto histórico de apostasía estaban firmes? No se habían dejado influenciar y arrastrar por estos falsos maestros. Bueno, Juan se encuentra con ellos y dice el versículo 4, mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Miembros fieles que generaron en el corazón del anciano apóstol una inmensa alegría, porque esa es la idea. Mucho me alegré, hay un énfasis. Sentí una alegría al encontrarme con alguno de tus hijos que estaban caminando fieles en el Señor. Y la realidad es que es la respuesta normal del creyente. Alegrarse de ver a sus hermanos caminando en la verdad. Eso es lo normal, ¿no? Si vemos a una persona aferrada a la verdad, caminando en la verdad, caminando con el Señor, nos alegra el corazón. Es una experiencia no solo apostólica, de todos los creyentes. Es la respuesta normal, la acción o reacción normal de ver a nuestros hermanos fieles. Y también deberíamos experimentar la contracara de esto. Lo normal sería que cuando vemos a algunas personas que no están caminando en la verdad rectamente, pase lo contrario. Que nos sintamos tristes. Así que ya sea para bien o para mal, nuestras vidas afectan a nuestros hermanos. Lo que Juan plantea es que la obediencia es causa de gozo y la desobediencia es causa de tristeza. Y si ustedes observan, la palabra clave, porque se repite 4 veces, es mandamiento. Mandamiento. Es la segunda palabra más importante. La primera es la verdad. Y la segunda más importante es mandamiento. Vemos cómo el escritor plantea la vida cristiana en términos de mandamiento, sin ningún temor a que alguien lo juzgue de legalista. Mandamiento. Estos 3 versículos afirman que los 3 versículos, es decir, 4, 5 y 6, afirman que la verdad, el amor y la obediencia son inseparables. Son inseparables. Cuando amamos la verdad, amamos a nuestros hermanos y obedecemos la verdad. Somos creyentes que vivimos obedientemente a la verdad que decimos amar
y vivimos en amor con los hermanos que Dios puso en nuestras vidas. Todo eso en el contexto de la iglesia local, obviamente. La psicología entiendo que ha influenciado a la iglesia más de lo que somos conscientes. Ha influenciado, ha permeado más de lo que pensamos. La victimización está a la orden del día. ¿Y a dónde quiero llegar? Cuando alguien se sale de las líneas de la obediencia, y recuerden que la iglesia también es presentada como un ejército y los creyentes como soldados, que militamos en la verdad, cuando alguien se sale de las líneas y deja de congregarse, la pregunta que hacemos es, ¿te has sentido mal por algo? ¿Te has sentido mal por algo? En realidad, con este tipo de abordamientos, con este tipo de preguntas, lo que estamos haciendo es victimizar y justificar la desobediencia. ¿Se dan cuenta, no? Y les voy a dar algunos ejemplos. Un pagano, cuando se ausenta del trabajo, avisa. Un pagano, cuando se ausenta de algo tan importante en su vida como su trabajo, avisa. Un creyente debería tener la humildad, la ética cristiana, sinónimo de amor, de compartir con sus hermanos más cercanos y ancianos que estará ausente y por sus motivos. En el contexto del cristianismo contemporáneo, eso es absolutamente inadmisible, pero recuerden todos aquellos que son miembros. En el curso de miembros abordamos una frase y la argumentamos teológicamente, que la iglesia no es un lugar donde asistimos, la iglesia es la familia a la cual nos sujetamos y rendimos cuenta. ¿De dónde sacamos eso? Ejemplo, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 3. Somos soldados en un campo de batalla y debemos cuidarnos unos a otros. ¿Contra quién es nuestra guerra? No es contra carne y sangre, es por causa de la verdad contra Satanás y su imperio. Por lo tanto, todos nosotros deberíamos sentirnos honrados que las personas se preocupen por nosotros y que nos pregunten. Porque como dije antes, la ausencia en la congregación podría ser los primeros síntomas de un camino de apostasía. Podría ser inmadurez la causa de su ausencia, probablemente, pero también podría ser los primeros pasos de apostasía, es decir, los primeros pasos, y déjenme decirlo de forma puritana, como los antiguos lo decían, los primeros pasos hacia el infierno. Porque muchas personas que fueron miembros de iglesias estarán eternamente en el infierno. ¿Les parece que exagero? Cuando un jugador de fútbol se ausenta al entrenamiento, estoy hablando del fútbol profesional, salen los diarios. ¿Se dieron cuenta? Y uno podría decir, pero si es un juego, ¿qué tan importante es? ¿Por qué salen los diarios cuando un jugador de fútbol se ausenta al entrenamiento? Sencillamente porque es anormal, porque es su profesión, es su vida. Cuando se ausenta al partido, se anuncia su causa. Fulano de tal no estará hoy jugando en la cancha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se anuncia? Porque no es normal, porque los jugadores juegan. Cuando un creyente se ausenta a la iglesia, ¿les parece normal? Creería que no. Y voy a citar aquí a Sugel Michelem, porque me llamó la atención un artículo de Sugel titulado Un síntoma peligroso de apostasía. Y dije, ¿de qué está hablando este artículo?
y para mi sorpresa está hablando de lo mismo que hoy les estoy hablando. Dice Sugel: a menos que por una causa providencial nos veamos impedidos de asistir a los cultos, un problema de enfermedad, por ejemplo, de nosotros o de alguno de los nuestros que tengamos que cuidar, es nuestro deber responder a la convocación que Dios hace a su pueblo cada primer día de la semana a reunirse en el nombre de Cristo para encontrarse con Él y adorarle. Es Dios quien nos convoca, no los pastores, ni los diáconos. Por lo tanto, si vamos a faltar al culto de adoración, debemos tener una excusa que con limpia conciencia sabemos que nuestro Señor aceptará como buena y válida. De lo contrario, es nuestro deleitoso deber estar presentes en esta santa convocación para encontrarnos con nuestro Dios en la asamblea local de la que formamos parte. Me llamó la atención, porque esta convicción es una convicción que no está en concordancia, nuevamente me refiero al cristianismo de una hiper libertad, individualismo. Estas convicciones están más arraigadas a la convicción del cristianismo de los antiguos, de los reformados, de los puritanos, de los hombres y de las iglesias que tomaban en serio a Dios y a su palabra. El escritor de Hebreos trata la inasistencia como un peligroso síntoma de apostasía, porque menciona corazón malo de incredulidad, habla de apartarse del Dios vivo, de alguien endurecido por el engaño del pecado. Diríamos que es como poco mucho, ¿no? Pero si uno ve el contexto, nos damos cuenta cuántas personas comenzaron a dar esos falsos pasos o pasos en falso hacia un camino de apostasía. Pensaba en mi juventud de un amigo cercano en la iglesia. Él era miembro de nuestra iglesia. Él fue excomulgado finalmente por inasistencia. Le visité en su casa y le pedí que me explicara por qué abandonó la iglesia. Algo que para mí en mi juventud, en mi infancia espiritual era algo inadmisible. Porque en mi mente, y tan equivocado no estaba, en mi mente abandonar a Cristo era sinónimo de abandonar la iglesia. Y también esa es una convicción reformada, bíblica sobre todo, obviamente. Le pregunté por qué abandonó la iglesia y me contó. Inolvidable. Él dice, un día sintió una necesidad de liberación, sintió la necesidad de faltar, sintió que dejar la iglesia era como una liberación. Quería sentirse libre para hacer lo que él quería. Esa tarde estaba en el horario de ir a la iglesia, de congregarse, pero finalmente decidió no ir, estaba sin saber qué hacer, porque su agenda hasta ese momento siempre estuvo llena, pero ese día sin saber qué hacer, estaba en la esquina de su casa, y en ese momento pasaron unos amigos de antes y lo invitaron a salir con ellos. Y palabras textuales de mi amigo: esa tarde, Dardo, me subí en el tren del diablo y de la muerte. Esa tarde me subí en el tren del diablo y de la muerte. En esa charla que tuve con él, él estaba contándome estas cosas. Era muy joven, muy joven. Él estaba ciego y estaba muriéndose a causa de su adicción. Y en sus últimos días me contó con lágrimas y que había intentado volver, pero no lo sentía en su corazón, lo cual indicaba seriamente que lo más probable es que nunca creyó, nunca nació de nuevo y nunca abrazó la verdad. Lo que intento comunicar con esta seria advertencia es que cuando estamos en lugares equivocados,
por haber tomado malas decisiones, pequeñas malas decisiones, básicamente mi alma está en peligro. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Lo que está indicando básicamente es que algunos pueden caer en la tentación y alejarse un poco, pero ante la persuasión, la amonestación amorosa de sus hermanos, sean rescatados, evidenciando así que están en la fe, que están en Cristo. Pero algunos no desearán volver más a la iglesia porque para ellos la iglesia es una experiencia de limitación de sus libertades. Pero para el verdadero creyente la iglesia es una expresión de libertad, de gozo y de adoración. Pero para el no cristiano puede ser que permanezca en la iglesia hasta cierto momento, pero va a llegar un momento que su alma hastiada deseará salir de este lugar porque verá este lugar no como un redil de protección, sino como un corral de esclavitud. Finalmente, para demostrar así que no es una oveja, que es alguien que quiere hacer su propia vida. Pero para los cristianos, la iglesia es un lugar de gozo, de adoración, donde nos sentimos amados en familia, en comunidad, donde nos necesitamos y donde sabemos que Dios está, la iglesia del Señor. Y lo que intenté hacer en este sermón es cómo trabajan juntos en la iglesia local estos tres aspectos de la vida cristiana. La verdad, subraya allí en los primeros versículos el protagonismo de la verdad, en primer lugar. Vea el amor, cómo los cristianos están interrelacionados en amor. Un amor que por causa de la verdad nos hace estar unidos para siempre, pero también la obediencia, la obediencia. La vida cristiana no es una vida romántica de hacer lo que uno siente. Nuestros sentimientos están subyugados a la verdad, a la palabra de Dios. Por lo tanto, la verdad sin amor es puro legalismo. La verdad sin amor es puro legalismo. La verdad sin obediencia es pura hipocresía. Obediencia sin amor es fariseísmo. Amor sin verdad es sentimentalismo. Obediencia sin verdad es moralismo. Pero el Evangelio une estas tres cosas y hacen que la iglesia sea diferente a todo lo demás. Por lo tanto, el modelo bíblico es la verdad que ha transformado nuestras vidas, que nos ha unido a Cristo, también nos ha unido en amor a un pueblo que es la iglesia, pero esa iglesia que trasciende la geografía y los tiempos, porque hay hermanos nuestros que ya no están en esta tierra, pero geográficamente esto se expresa en la iglesia local. La verdad, el amor y la obediencia son inseparables. Los creyentes amamos la verdad, pero la obedecemos. Y nuestra relación es una relación de amor. Por lo tanto, gracias al Señor por la verdad, por el amor, por la obediencia, pero no intentemos separarlos, porque haremos mucho daño. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos